Sabido, estamos alternadamente enseñando el libro de Hechos y un tema el cual comenzamos hace un mes pasaditos sobre la familia en el propósito de Dios. Hoy nos corresponde seguir con este tema que se está exponiendo para la iglesia. Permítanme, vamos a orar primero y poner este tiempo en manos del Señor. Amantísimo Dios, gloria y honra damos a ti en esta mañana. Ante ti nos presentamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, rogando, Señor, que sea tu Espíritu Santo dándonos luz a través de la Escritura. Como leíamos hace un momento en el pasaje de Juan, en el capítulo 5, que nos permita, Señor, escudriñar las Escrituras porque allí encontramos la verdad, Señor. Ayuda a nuestros corazones y a nuestras almas, Señor, a tener reposo cuando la Escritura es esa espada que penetra en lo más profundo de cada uno de nosotros, Señor, y derriba argumento alguno que vaya contrario a ella. Ayúdanos a encontrar alivio sabiendo, Señor, que por medio de la Escritura somos enseñados e instruidos para poder, Señor, seguir caminando firmemente en esta carrera de la fe. Este tiempo lo ponemos delante de ti. Rogamos a ti, Altísimo Dios, en el nombre de Cristo, para que seas tú permitiendo que de estos labios, Señor, salga tu palabra, Señor, sin alteraciones, sin distorsiones, Señor, y que seas tú, Señor, edificando nuestras vidas a través de ella. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. Qué bueno es ser hoy partícipe de, como lo rogábamos en la oración inicial, ser partícipes de la convocatoria que el Señor hoy hace a cada uno de nosotros, de nuestras familias, para que en unidad y unánimemente podamos adorar al Señor como iglesia, como pueblo. Qué bueno es también ser hoy partícipe de la convocatoria que hoy hace el Señor para aquel que de pronto no ha reconocido que necesita un Salvador. Qué bueno es que hoy también sea partícipe, porque el Señor llama a través del poderoso Evangelio. Y quizá sea en esta mañana propósito del Señor que su vida esté aquí. Como le dije hace un momento, estamos alternadamente enseñando el libro de Hechos con un tema concerniente a la familia, sobre la familia en el propósito de Dios. Hoy vamos a estar mirando, bajo esta serie que estamos mirando, un subtema importante y es la formación bíblica de los hijos. La formación bíblica de los hijos, y como título tenemos cómo educar a los hijos para Dios. Cómo educar a los hijos para Dios. Y antes de tocar un poco sobre el Proverbio 22, versículo 6, que es la base, o es el tema base para estar mirando hoy, esto que vamos a estar exponiendo, quiero comentarlo, quiero compartirle una introducción. Y es que en esta serie hemos venido aprendiendo sobre la familia en el propósito de Dios. Después de haber observado temas concernientes al matrimonio, su cuidado y los deberes que tenemos dentro del hogar, entraremos a observar algunos temas
pertinentes a la formación bíblica de los hijos dentro de un hogar creyente. Es un tema de mucha importancia y vital para la iglesia, ya que como hogares cristianos debemos aprender bajo una cosmovisión bíblica lo que la Escritura nos revela para tener una dirección correcta de cómo formar y educar a nuestros hijos para el Señor. ¿Cómo hacer esta tarea en medio de una sociedad llena de culturas y modas que hacen que lo fundamental de la Biblia referente a estos temas sea distorsionado o dejado a un lado, ya que estamos en medio de una generación que le cuesta someterse a Dios? Estamos en medio de una generación que le cuesta generar hábitos en donde su beneficio sea el crecimiento escritural para tener una sana y rica formación de costumbres que aporten a la sociedad y al reino de Dios en lo referente a la educación de los hijos. Iglesia, sabemos que no es un tema fácil en lo particular, como hogares que tenemos hijos, ¿cierto? Pero debemos retomar lo ordenado por el Señor. ¿Por qué digo retomar? Porque debemos ser conscientes que ha sido olvidado aún por el mismo pueblo del Señor esta tarea, debido a la falta de práctica en los medios de gracia. Y es por eso que la iglesia hoy se ha visto tan permeada por costumbres paganas o por costumbres del mundo, pero no ha sido cubierta por la gracia santificadora que vemos en la palabra de Dios con referente, vuelvo y digo, al tema de la formación y de la crianza bíblica de nuestros hijos. Estos temas se han vuelto muy mencionados en el ámbito eclesial, pero hemos dado paso a dar más importancia a testimonios o a circunstancias de uno o de otro hermano que se vuelven ejemplos para prácticas en nuestros hogares. Y debemos ser conscientes de lo siguiente: hemos hecho de esto una regla, como si la formación de nuestros hijos fuera igual en todas las familias, como si el carácter de nuestros hijos fuese igual que el de los hijos de nuestros vecinos o de nuestros hermanos. Y debido a algunas prácticas funcionales para unos, esta tarea, bajo estas prácticas, se han vuelto la voz de Dios para todos los casos. Y lo peor del caso es que son prácticas que en muchas ocasiones no provienen de la Escritura. La iglesia, óigame bien, en esta mañana quiero decirle lo siguiente: la iglesia necesita volver a las Escrituras para tan honorable responsabilidad. Los padres necesitan el único fundamento y la única regulación dejada por Dios para tan magna tarea. El creyente debe entender que no hay otra mejor opción para la formación de sus hijos sino a través del Evangelio, porque a través, válgame la redundancia, de este hay salvación para los hijos de Dios. Y eso es lo que verdaderamente necesita el ser humano desde su concepción para poder disfrutar de las glorias eternas. No es que esté diciendo que una persona no deba ser ejemplo para este mundo, y más si es creyente, y más si Dios en su bendita voluntad le ha permitido alcanzar, ¿cierto?, posiciones bajo sus dones y talentos que Él mismo otorga. No es que esté diciendo que esto no sea bueno, pero lo que quiero decir, o lo que estoy tratando de decir, es que como padres debemos entender que antes de otorgarles a nuestros hijos las mejores
opciones para que se puedan desenvolver en esta sociedad, ellos deben primero aprender y entender que en la condición en la que han nacido es de condenación. Ellos primero deben entender y aprender, antes de ser los mejores para esta sociedad, ellos deben entender que en la condición que han nacido es una condición de condenación. Y que necesitan un Salvador que los libere de esa condición. Y padres, es solo a través de Cristo que pueden ellos encontrar el Salvador. ¿Y quién es el que tiene el deber y esta responsabilidad? ¿Quién es el que tiene el derecho y el mandato de enseñarle a ellos esto? ¿Quién es el que tiene el deber de hacérselo saber? Pues déjeme decirle que es usted y yo como padres. Usted y yo como padres. No esperemos que en el colegio le vayan a decir eso. No esperemos que los abuelos le vayan a decir eso, aunque hay abuelos piadosos, ¿no? Pero no esperemos dejarle esa tarea a ellos, porque la tarea ha sido delegada de parte de Dios para usted y para mí como padres. Ahora, cuando miramos este proverbio, que por cierto es muy conocido y repetido dentro del ámbito cristiano y dentro de la iglesia, ¿cierto? Pero muy poco practicado, tenemos que ser conscientes. Vemos un consejo, recordemos que los proverbios son consejos. Vemos un consejo de parte de Dios para los padres con el fin de que recuerden, óigame bien, de que recuerden lo ordenado por el mismo Dios desde la creación. Vamos a sustentar eso y quiero invitarlo a Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Para poder soportar desde donde Dios ha ordenado a los padres a criar y a formar a sus hijos. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando miramos este pasaje, pensamos solo en lo que está afuera y en lo que termina diciendo el versículo 28, ¿cierto? Las bestias, las aves, los peces del mar, ¿cierto? Pensamos solo en eso. Pero quiero decir algo aquí. Es que cuando lo escudriñamos y lo repetimos y lo revisamos bien, Dios dio la orden a Adán y a Eva y a toda la descendencia de ellos que sojuzgara la tierra, que sojuzgara lo creado por Dios. Pero quiero hacerle una pregunta para que usted y yo meditemos. Dentro de lo creado por Dios están los hombres, están los hijos, están sus hijos, mis hijos. La palabra sojuzgar viene de la raíz hebrea kabash, que transmite la idea de subyugar, someter, sujetar, pero algo interesante también se encuentra ahí. Transmite la idea de formar o educar. Entonces notemos que Dios ordena que en la tarea de que el hombre sujete a todo lo creado por Dios está la responsabilidad de seguir transmitiendo a los hijos este ordenamiento, ya que el hombre no iba a ser eterno, y más después de que el pecado entró al mundo. Ahora, lo que vemos en el proverbio es un consejo, además de los que Dios ya había hablado a los patriarcas y al pueblo de Israel, ¿cierto? Sobre la formación de los hijos. Pero lo que vemos ahí en Proverbios es un consejo recordándonos la orden que Dios dio desde el principio. Recordándonos que como padres tenemos el trabajo honorífico
tenemos la tarea de formar a nuestros hijos bajo los principios regulados por Dios. ¿En dónde? En la Escritura. Bajo los principios regulados por Dios. ¿En dónde? En la Escritura. Notemos que en el proverbio, en el versículo 6 del capítulo 22, nos habla de tres cosas importantes. La primera, los sujetos. La segunda, un periodo de tiempo. Y la tercera, un periodo de espacio. En cuanto a los sujetos, la ordenanza de instruir, ¿a quién se la da Dios? ¿Cómo usted y yo podemos deducir eso en el proverbio? Tácitamente podemos decir a los padres, ¿cierto? Pero yo aquí apunté algo bien interesante. Uno podría suponer que se puede estar refiriendo también a los maestros o a los profesores, por así decirlo, ¿cierto? Uno podría suponer. Pero, en cuanto al sujeto, encontramos dos aquí: quien instruye y quien va a ser instruido. Y quien va a ser instruido nos va a dar la luz a quien se le está dando la orden. El segundo sujeto aquí es el niño. Y la palabra niño aquí se refiere a infante. Entonces, esto nos va a dar luz a quien se le está dando la orden. La palabra infante aquí va desde los 0 años. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Quién es el que recibe al infante en brazos cuando nace? ¿Usted o el maestro del colegio? Entonces, ¿a quién se le da la instrucción de que eduque a los niños? A los padres. Lo segundo que dijimos, que nos hablaba este proverbio, es un periodo de tiempo, ¿cierto? Podemos ver en el proverbio que habla de un periodo de tiempo en cuanto a la instrucción, ¿cierto? Y esto va desde la infancia, desde que nacen, en cuanto a la palabra niño, hasta la adolescencia. Y quiero decirle algo, mi querido hermano y amigo. Dios a nosotros, al hombre, al ser humano, nos ha dado como padres un periodo de gracia, yo lo llamo así, un periodo de gracia para esta tarea, para esta responsabilidad. Y ese periodo de gracia va en la etapa desde que nace, de crecimiento, de formación, hasta que llegan a la adolescencia. Pero le tengo una buena noticia en el tercer punto. Para los que piensan, uy, mi hijo ya no es un adolescente, es un adulto y no conoce del Señor, le tengo una buena noticia. El proverbio nos habla de un periodo de espacio también, y habla del camino y habla de una vejez o una adultez. Son dos cosas que el ser humano vive en este mundo, ¿cierto? Son dos cosas en donde el ser humano las desenvuelve en este mundo. Pero aquí hay algo interesante y alentador para los padres que piensan que su hijo ya pasó la adolescencia. Y querido amigo y hermano y querido padre, nunca es tarde para practicar esta hermosa labor, nunca. Más cuando usted y yo tenemos el Evangelio y el deber de llevar las buenas nuevas de salvación. Y nuestros hijos no serán la excepción, aun cuando ellos fueren adultos. Si nota que el proverbio nos habla de estas tres cosas. Y si nota que en el periodo aún de tiempo, por así decirlo, y de espacio, usted y yo en la responsabilidad tan honorable que nos ha dado Dios de este llamado, de esta tarea, podemos entender que nunca es tarde para hablar a nuestros hijos. Nunca es tarde. Por lo tanto, resulta muy interesante saber que Dios ordena esta labor a nosotros como padres para garantizar primero el cuidado de sujetar, someter, formar y educar todo lo creado por Dios.
Porque es que todo lo creado, ¿a quién le pertenece? ¿Al que lo creó o al que lo cuida? Al que lo creó. Y entonces, si Dios nos creó a nosotros, si Dios creó al ser humano, quiero decirle algo, aún nuestros hijos le pertenecen a Él. Y esto nos da punto de partida para un primer punto que vamos a estar revisando en esta mañana. Y ese primer punto es, los hijos son más de Dios que nuestros. Los hijos son más de Dios que nuestros. Quiero invitarlo a Éxodo capítulo 2, versículo 9. Los hijos son más de Dios que nuestros. Qué interesante es esto, ¿cierto? Éxodo capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice la Escritura. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Este es un pasaje muy conocido. Recordemos que Faraón mandó a matar, para mirar un poco el contexto, mandó a matar a todos los hijos, niños varones de los hebreos, ¿cierto? Esos niños varones que fueran recibidos por las parteras. Pero en la providencia del Señor, el mismo Dios permitió que un niño naciera y creciera en casa de Faraón al cuidado de su misma madre, providencialmente, ¿cierto? Y todo esto fue orquestado por Dios, permitiendo que la hija de Faraón tomara al niño después de haber nacido y después de haber sido escondido por la orden que dio Faraón, pues él fue escondido en un canastillo, ¿cierto? Y fue botado al río, fue colocado en el río. ¿Lo encontró quién? La hija de Faraón, ¿cierto? Y por sugerencia de una de las criadas de la hija de Faraón, ella le dijo que si le permitía a una mujer hebrea que cuidara o que criara a este niño, ¿cierto? Y resultó que fue aceptada esta moción, por así decirlo, siendo la misma madre del niño la que lo iba a cuidar y la que lo iba a criar, ¿cierto? Ahora, de ahí sale esta frase que acabamos de leer en este versículo de Éxodo: lleva a este niño y críamelo. Lleva a este niño y críamelo. ¿Quién le estaba diciendo esto a la mujer hebrea? La hija de Faraón. ¿Qué estaba pensando la hija de Faraón en su mente? Que ese niño era ¿de quién? De ella. ¿Por qué? Porque lo había encontrado, ¿cierto? Básicamente quiero decirle algo. Básicamente, y con las mismas palabras, Dios se dirige a todos los padres de todo el universo, a todos los padres de familia, a los que les ha dado y les dará el privilegio y la bendición de tener hijos. Dios se dirige de esa manera: educa a este hijo para mí. Básicamente son las mismas palabras. Dios nos está diciendo a nosotros como padres: cría, educa a este hijo para mí. Ya vimos que todo lo que creó Dios fue para que la misma creación de Dios, el hombre, sujetara y educara a la misma creación de Dios. Entiéndame este juego de palabras. Entonces, si Dios creó al hombre y le da el privilegio y la bendición de multiplicarse, porque esa es su voluntad, y porque Él ha creado, ¿cierto?, en medio de esta voluntad, la forma de que su creación se multiplique, quiero decirle algo. Por lo tanto, mi querido hermano, usted y yo debemos tener convicción, óigame bien, convicción de que los hijos que vienen a este mundo son propiedad de ¿quién? ¿Suyos o son propiedad de Dios? Son propiedad de Dios más que nuestra. Usted y yo como padres somos unos cuidadores
que se nos ha dado la oportunidad, pero al mismo tiempo se nos ha dado la honorífica tarea de cuidar un hijo que no es nuestro, sino que es de Dios. Para ejemplarizar lo que le estoy diciendo, quiero invitarle a que recordemos un suceso que pasa mucho en la vida real, en la labor que tenemos como padres. El padre y la madre llevan a su hijo a cuidar a donde los abuelos, a donde un hermano, a donde un vecino, o más explícito voy a decirlo de esta manera, o a donde un desconocido como los maestros en los colegios y jardines. Y usted y yo como padres, ¿cierto? En nuestro corazón no hay tranquilidad porque no sabemos de qué manera lo van a cuidar, ¿cierto? Creo que no hay ninguno de nosotros, antes de seguir con el ejemplo, no hay ninguno de nosotros que si hemos pasado por esta situación, levantemos la mano al decir, no, yo sí me he ido tranquilo, y en el día siempre habrá alguna intranquilidad en nuestro corazón. Siempre. Porque no sabemos de qué manera lo van a cuidar, porque no sabemos de qué manera lo van a alimentar, porque no sabemos de qué manera van a ser permisivos con él en cosas que usted y yo como padres no los dejamos hacer en casa. Porque no sabemos si lo van a limpiar o lo van a mantener aseado, ¿cierto? Porque usted y yo sí somos rigurosos o estrictos con el aseo. Porque no sabemos si los van a gritar o no, o porque no sabemos si los van a maltratar o no, o porque no sabemos y muchas cosas que pueden pasar en esta responsabilidad que a veces dejamos en otros, ¿cierto? No lo sabemos. Ahora, siendo usted y yo como el papel de esos cuidadores, abro aquí una interrogación. ¿Estaremos haciendo la labor con suma responsabilidad, así como Dios, su Padre, el Padre de sus criaturas, espera que la hagamos? ¿Estaremos haciendo esta tarea de cuidadores con suma responsabilidad, así como el Padre de las criaturas espera que lo hagamos? Así como usted y yo esperamos que a nuestros hijos, cuando los dejamos en algún lugar de estos mencionados, así nosotros esperanzados que esas personas que por algún momento estén cuidando a nuestros hijos, así nosotros como cuidadores también pensamos en que Dios está esperando de nosotros lo mismo, con esa suma responsabilidad. Es bueno que usted y yo meditemos en ello. Quiero decirle algo para que usted y yo en la tarea de padres entendamos bien la responsabilidad de educar. Primero debemos tener una firme convicción de que los hijos no son propiedad nuestra, sino más bien son propiedad de Dios, ya lo he dicho anteriormente, y que son exclusivamente de Él. Saber que son de Él es tener claro que Él mismo tendrá la autoridad de disponer de ellos cuando y como Él desee. ¿Sí me hago entender? Saber que son de Él y tener la convicción de eso es entender aún que Él mismo tiene la autoridad, soberanía sobre ellos para disponer de ellos cuando Él y como Él desee. Porque quiero decirle algo, mi querido hermano y mi querido amigo. Si no tenemos esa convicción en nuestro corazón, estaremos educándolos para nosotros mismos y obviaríamos las instrucciones que Dios nos ha dado para la crianza de ellos. Hay un ejemplo en la Escritura en donde encontramos que Dios reprendió al pueblo judío por haber hecho con sus hijos lo que ellos quisieron. Y cuando hablo de sus hijos, estoy hablando de los hijos de Dios.
Ya lo vamos a leer en el texto. Quiero invitarlo a Ezequiel capítulo 16, versículo 20 al 21. Ezequiel capítulo 16, versículo 20 al 21. Mire lo que dice la Escritura y lo que pasó en la historia. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. ¿Quién estaba hablando a través del profeta? Dios. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. ¿Qué está hablando? ¿A quién le está hablando Dios ahí? Al pueblo de Israel. ¿Y qué le está diciendo Dios ahí? Que ellos sacrificaban y presentaban aparentemente los hijos del pueblo de Israel, pero Dios les dice que eran ¿qué? Mis hijos. Ellos los sacrificaban y los presentaban a Moloc. Por eso Dios los reprende y por eso Dios se enfurece con ellos. Porque como dice a través del profeta, eran los hijos de Dios los que habían dado a luz para él. Ahora, a manera de reflexión y a manera práctica, y más en este mes que me quedó como anillo al dedo, pensaba en esta semana cuando estaba revisando el tema, me quedó como anillo al dedo y a manera práctica quiero decirle algo aquí. Y es que usted y yo deberíamos hacer un alto y meditar. Porque así como el pueblo judío sacrificaba a los hijos de Dios, ¿cierto? A los niños, presentándolos a Moloc, así también muchos hoy siguen presentando la vida de los niños a Moloc. Cuando los educan y los crían bajo las costumbres del mundo, bajo las costumbres paganas. Y digo que me cayó como anillo al dedo, ¿sabe por qué? Porque voy a poner este ejemplo. Aún para estas fechas, disfrazarlos y hacerlos partícipes de fiestas que se celebran a Moloc. Y presentamos las siguientes excusas. Pero es solo un disfraz. Es que se ven tan lindos con sus bigoticos, pintaditos. Y además, póngale cuidado en las excusas que siempre ponemos. Y además, si esta iglesia lo hace, ¿por qué nosotros no? Es que los llevamos disfrazados, pero no los sacamos a la calle, sino les ponemos una película y les damos palomitas de maíz. Esas son las excusas hoy en día en el pueblo de Dios. Y permítamelo que lo diga, pero así es. Y seguimos presentando a nuestros hijos, que son los de Dios, en sacrificio ¿a quién? A Moloc, a Satanás. Usted, querido padre, quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué cree que se le va a quedar a los niños en su mente y en su corazón después de permitirles esto? ¿Las palomitas de maíz? ¿Usted cree que se le van a quedar el sabor de las palomitas de maíz? ¿Usted cree que se le va a quedar en su corazón? No, es que es en la iglesia. ¿Qué se le va a quedar al niño en su corazón? ¿Qué va a estar repitiendo días después con sus vecinitos, sus amiguitos o con su familia? Me disfracé y fui partícipe de. ¿Qué estamos generando? ¿De qué manera estamos criando y educando a nuestros hijos? Eso no fue lo que reguló el Señor en la Escritura. Eso no fue lo que dijo el Señor en la Escritura. De esa manera no se debe criar a nuestros hijos, dándole honor y dándole honra a otros dioses paganos, a dioses que el mundo ha traído para que el pueblo de Dios sea permeado. Quiero decirle aquí algo,
Y es que hasta que no entendamos la responsabilidad que tenemos de que estamos criando hijos ajenos, no lo haremos con el mayor de los honores y con la mayor de la sensatez. Hasta que no entendamos la responsabilidad que tenemos de que estamos criando hijos ajenos, no lo haremos con el mayor de los honores y sensatez. Esto me lleva al segundo punto. Y es que al saber de que estoy cuidando un hijo que es ajeno, que es de Dios, debo devolverlo como Él me ha pedido que lo haga. Y esto me lleva a un segundo punto. Y el segundo punto es: debemos dedicarlos para que sean de Él eternamente. Los hijos deben ser dedicados para que sean de Él eternamente. Volvemos al proverbio. Y vamos a leer la parte A del proverbio, el versículo 6, capítulo 22. ¿Qué dice la parte A del proverbio? Dice: instruye al niño en su camino. La instrucción del infante encierra muchas cosas en la vida de él, que tienen que ver con su carácter, que tienen que ver con su manera de aprender a ser una persona decisiva e independiente en muchas cosas. Y en estas características encontramos que en la Escritura Dios nos ha regulado, nos ha revelado la forma y la manera en que nosotros debemos tratar con ellos y en que nosotros debemos formárselas en ellos, hablando del carácter y hablando de otras cosas que encontramos en los niños o en la educación de ellos, que son enseñarlos a ser personas independientes en muchos de sus ámbitos, ¿cierto? Pero quiero decirle algo, y es que nosotros como padres pasamos por alto. A veces nos dedicamos más en formar el carácter de ellos, a veces nos dedicamos más en formar en ellos de que sean aseados, que no está mal, ojo, no quiero decir lo contrario, en que sean decisivos, en que aprendan a decir no, ¿cierto? Pero a veces nos dedicamos más en eso y obviamos algo que es más importante, algo que está por encima de todo esto, y que nuestra mente como padres cuidadores, a los que se nos ha confiado la vida de ellos, debe estar, y lo olvidamos. ¿Y sabe qué es? A nosotros nos debe importar más por encima de todo esto su alma. Como padres debemos concentrarnos inicialmente ¿en qué? En su alma. Su alma es lo primero que se debe considerar, porque su alma es la que se afectará para la eternidad. Su alma es la que se afectará para la eternidad. Y aquí abro paréntesis. Podremos formar, criar y educar niños con buen carácter. Podremos formar, educar y criar niños, ejemplos, aseados, decisivos, profesionales. Pero eso no les va a aguantar para la eternidad. Eso no les va a aguantar para la eternidad. Claro, eso debe ser fruto de que usted y yo nos preocupemos primeramente por su alma, porque después vendrá la formación en esas áreas. Pero usted y yo, mi querido hermano, padre de familia, debemos preocuparnos primeramente por su alma, porque esta es la que se afectará para la eternidad. En la introducción hablé un poco de que nosotros debemos formar personas que sepan y entiendan que necesitan un Salvador por su condición de condenación. Nosotros debemos formar niños que entiendan que desde que nacen ya están ¿qué? Condenados. La Biblia es explícita y es clara
Cuando dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos. No hay ninguno que llegue a este mundo, no hay ninguno que llegue a este mundo que no esté en esa condición. Al preocuparnos en esto y al enseñar a nuestros hijos en esto y enfocarnos en su alma, debemos pensar que es lo más importante antes de formar futbolistas, antes de formar zootecnistas, médicos, presidentes y muchas otras profesiones que el mundo necesita. Claro que sí, claro que el mundo las necesita, y más si son hijos de Dios. Pero lo primero que debe interesarnos a nosotros es formarlos y criarlos para que entiendan que su Padre es ¿quién? Dios. ¿Y que necesitan a quién? A Cristo. Para que se puedan reconciliar ¿con quién? Con su Padre. Eso es lo que nosotros debemos formar en ellos. Que su Padre es Dios y que necesitan a Cristo porque ellos están en enemistad con su Padre y que a través de Cristo es que ellos pueden reconciliarse con Él. En la Escritura vemos en Deuteronomio capítulo 4 versículos 5 al 9, vemos lo siguiente para hacer una comparación y un paralelo. Mire lo que dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. ¿Quién está hablando ahí? Moisés. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué les iban a decir eso? ¿Por qué le iban a decir eso al pueblo de los hebreos? Estamos leyendo el texto. Porque iban a guardar e iban a poner por obra ¿qué? Los mandatos y estatutos que Dios les había dado, ¿cierto? Versículo 7. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y, versículo 8, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dice el versículo 9, por tanto, guárdate, y guarda ¿tú qué? Por tanto, guárdate y guarda tu profesión de recolector, de sembrador. Guarda tu profesión de ser soldado. ¿Le está diciendo eso el Señor al pueblo? ¿Qué le está diciendo el Señor al pueblo? Por tanto, guárdate y guarda tu alma ¿con qué? Con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿a quién hay que enseñárselas? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es claro lo que nos dice la Escritura, que con diligencia debemos guardar nuestras ¿qué? Almas. ¿Guardando qué? La Escritura. ¿Guardando qué? Los mandatos, lo que Dios nos ha dejado, el Evangelio, mi querido hermano. Pero no podemos ser tan irresponsables, y lo digo de esta manera, en no transmitir lo que Dios nos ha ordenado a cada uno de nosotros para que eduquemos los hijos de Él. Porque eso es lo que estamos viendo en la Escritura. Sojuzgar, formar, educar. No podemos ser tan irresponsables de no transmitir y de no guardar con diligencia nuestra alma y de no guardar con diligencia el alma de nuestros hijos, que son de Dios.
Dios había enseñado estatutos y mandatos al pueblo para que los guardaran y para que los pusieran por obra con el fin de que este pueblo fuera sabio y fuera justo, con el firme propósito de que su alma fuese guardada, y también el alma de sus descendencias, al enseñar los mismos estatutos y los mismos mandatos. Ahora, quiero hacer un paralelo con lo siguiente, porque este mandato sigue siendo activo para cada uno de nosotros. Pero ¿dónde nos lo recuerda la Escritura? ¿En dónde nos lo recuerda la Escritura? Porque alguien dirá, pero eso es del Antiguo Testamento. Pero ¿en dónde nos lo recuerda la Escritura? ¿Acaso el Señor no nos lo recuerda en la gran comisión allí en Mateo 28, versículos 19 y 20? ¿Acaso no nos lo recuerda? Porque es que alguien levantará la mano y dirá, "Ay, pero si esto fue para el pueblo hebreo". Ok, bien. Pero lo que el Señor ordena allí en Mateo 28, 19 y 20 no tiene que ver con esto también, con todo lo que Él nos ha enseñado para poder hacer que discípulos, sabiendo que nuestros hijos son los primeros a quien tenemos que discipular. Y voy a ir un poco más claro. Y quiero dirigirme a usted, mi querido hermano, hombre, varón. Es la responsabilidad suya y mía, hombre, varón, discipular nuestros hogares, comenzando por nuestra esposa y nuestros hijos. Es la responsabilidad suya y mía. Enseñarlos para que el alma de ellos sea guardada y se cumpla la promesa en ellos de que su Padre Dios estará con ellos hasta el fin del mundo a través de su Espíritu Santo. Pero para que se cumpla la promesa, óigame bien, para que se cumpla la promesa de que volverán a ser parte o volverán a participar de la eternidad con Él. Por eso el segundo punto, ¿cierto? Por eso el segundo punto lo hemos llamado dedicarlos para que sean de Él eternamente. Dedicarlos para que sean de Él eternamente. Mire, mi querido hermano hombre, qué tan magna es esta responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como sacerdotes del hogar. Como sacerdotes del hogar. Y quiero decirle algo. A veces no pensamos en eso, pero usted y yo, mi querido hombre, debemos sentarnos, meditar y reflexionar de que las almas, tanto de su esposa, que ya vimos este tema atrás, pero hoy estamos refiriéndonos a los hijos, pero las almas tanto de su esposa como la de sus hijos están bajo su responsabilidad. Están bajo su responsabilidad. Esas almas están bajo el cuidado suyo. Dios las ha puesto bajo su cuidado. Usted es el encargado de instruir, de enseñar, pero quiero decirle algo, de ejemplarizar, de que su alma también esté siendo guardada. Porque ¿cómo podemos exigir en casa la palabra de Dios cuando mi vida no refleja la palabra de Dios? ¿Cómo podemos exigir en casa hijos piadosos cuando no somos esposos, ni hombres, ni padres piadosos? Para lograr tener ese enfoque en la educación y crianza de los hijos, debemos tener presente lo siguiente, y esto me lleva al tercer y último punto. Y es que usted, mi querido padre,
debe tener las motivaciones correctas y dedicarlos al servicio de Él. Usted debe tener las motivaciones correctas en la crianza de los hijos y dedicarlos al servicio de Él. Casi que podríamos pensar que en nuestro corazón pecaminoso siempre tenemos las motivaciones correctas de criar o a la hora de criar a nuestros hijos. Pero siendo honestos, no dejan de ser motivaciones solo humanas. Porque cuando no lo hacemos para satisfacer, nuestro ego de buen padre, lo hacemos para que los demás tengan una buena concepción de nuestra labor como padres, ¿cierto? Siempre habrán esas motivaciones, ¿cierto? Motivaciones de satisfacer nuestro ego de que somos buenos padres, o motivaciones de que estamos formando bien a nuestros hijos para que los demás tengan una buena concepción de mi labor como padre y de que mis hijos sean ejemplo ante el resto o ante los que nos ven. Pero esto no deja de ser solo motivaciones meramente humanas. Usted y yo debemos entender que para toda labor, incluyendo la de mayor honor como esta de ser educadores, la mejor y mayor motivación es hacerlo para la gloria de Dios. Esa es la principal, mayor y mejor motivación por la cual un padre cría a su hijo. Hacerlo para la gloria de Dios. El Señor nos recuerda en su palabra que todo lo que hagamos debemos hacerlo para el Señor y no para los hombres, porque a Él es que nosotros servimos. Ayúdeme a mirar Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Mire lo que dice la Escritura. Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Entendamos lo que está diciendo el texto, ¿no? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque ¿a quién servimos? A Cristo el Señor. Además de que la Escritura nos exhorta a que hagamos todo para la gloria del Señor, nos recuerda que también es a Cristo a quien nosotros servimos. Y la labor de educadores, de tutores, es también por el servicio que tenemos hacia Cristo. Es también por el servicio que tenemos hacia Cristo. Es Cristo quien nos ha encomendado tan alta tarea. Es Cristo quien nos ha encomendado la honorabilidad, de tener esa responsabilidad. Porque es un honor servirle a Dios, es un honor servirle al Señor, y más en esta responsabilidad. Más cuando en sus manos y en las mías, querido Padre, está la responsabilidad de formar y criar hijos que son de Dios, para el servicio de la sociedad, de la iglesia, claro, pero para el servicio de Dios, para que el reino de Dios se siga extendiendo. Volviendo de nuevo al proverbio, miremos la parte B de lo que dice el proverbio, capítulo 22, versículo 6. Miremos la parte B. Y la parte B del proverbio dice lo siguiente: y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entendemos que en el camino, que los hijos
criados en las cosas de Dios, aunque esto no es una promesa, pero entendemos que en el camino de los hijos criados en las cosas de Dios habrá una posibilidad grande, pero grande, inmensa, de que ellos no se apartarán de este camino, de que ellos no se apartarán de las cosas de Dios. Vuelvo y digo, aunque los proverbios no son una promesa, son consejos, pero entendemos que habrá una posibilidad grande que cuando usted y yo ejercemos la tarea de educar a nuestros hijos en las cosas de Dios, cuando ellos sean adultos, no se desviarán de este camino, sino más bien se dedicarán su vida al servicio de Dios, porque han entendido el Evangelio y porque han entendido la necesidad de un Salvador. Y también ellos transmitirán esta verdad a sus hijos y también las transmitirán a sus descendencias, para que todas las generaciones, si es la voluntad de Dios, sirvan a Él y sus vidas sean dedicadas a Cristo. Es notorio que cuando usted y yo hacemos esta tarea, estamos colocando hijos al servicio de Dios, estamos dedicando hijos al servicio de su Padre. Ya lo vimos, primeramente por la motivación correcta, dándole la gloria al Señor, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Él. Pero también dentro de las motivaciones vimos que usted y yo debemos ejemplarizar lo que estamos enseñando. Y yo como padre tengo la responsabilidad de criar un hijo que es de Dios a que sirva primeramente a Dios. Pero ¿cómo va a servir si yo no he guardado mi alma sirviendo al Señor? En amor y en obediencia. La vida de los hijos de Dios, la vida de nuestros hijos a los cuales Dios nos ha encomendado la responsabilidad de educarlos, debe ser dedicada para Él y para el servicio de Él. Nosotros debemos implantar en ellos la buena noticia del Evangelio, para que ellos sirvan a su Salvador y para que ellos reflejen a su Salvador. Mi querido hermano, ya para terminar quiero recordarle lo siguiente. El mundo, allí afuera, se debaten, se rasgan las vestiduras por aprobar leyes que atentan contra la vida de un ser humano aún antes de nacer. Y nosotros como pueblo de Dios debemos estar apercibidos en muchas de las ocasiones que quizá directa o indirectamente estaremos también cayendo en esto, directa o indirectamente. Espero me entiendan. Debemos estar apercibidos porque Dios nos ha encomendado una responsabilidad muy grande en cuanto a la crianza de los hijos que Él, en su bendita voluntad, ha permitido para que nuestras familias sean bendecidas y tengamos el gozo de poder compartir con ellos. Porque a través de ellos y a través de nosotros instruirlos en la verdad, ellos mañana van a ser los portavoces o van a ser los heraldos para seguir transmitiendo estas verdades. Para el mundo, educarlos es que ellos tengan todas las posesiones, todas las cosas materiales, es que hoy nosotros podamos darle a ellos lo que no tuvimos para el mundo. Pero a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios,
no se nos debe olvidar que lo primero que está en juego es su alma. Y ahí es donde nosotros debemos apuntar, en las tareas que nosotros hacemos a diario, en la crianza, en la formación. Y como lo dije al principio, aún con los que son adultos, a donde debemos apuntar es a su alma. Y es solo a través del Evangelio, querida iglesia, solo a través del Evangelio que nosotros podemos apuntar allá. Primero, como lo vimos en Deuteronomio, guardando y poniendo por obra, ¿cierto? Guardando y poniendo por obra. Guardando y poniendo por obra. ¿Cómo podemos nosotros formar a nuestros hijos? Guardemos la palabra, pero pongámosla ¿por qué? Y como el Señor nos lo recuerda allí en Mateo 28. Discipular. Pero ¿cómo podemos nosotros discipular realmente? Siendo ejemplos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es una honorífica, creo que usé esta palabra en 2 o 3 situaciones, pero es una honorífica labor la que Dios nos ha dado a nosotros. No olvidemos esta responsabilidad. Que el Señor nos ayude, queridos padres, a tener en cuenta esto, para que podamos criar, educar, como Él ha ordenado en su palabra, a sus hijos, a los que son, a sus hijos que son de Él, que los ha traído a nuestra vida para bendecir nuestras familias, pero realmente son ¿de quién? De Él. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.